Me llamo Marcos Eladio Cancino López, vengo en representación de la Asociación de Profesionales Liberales de la Comunidad San Mateo de Choque, en la provincia de Ocros, del departamento de Ancash. Me dirijo a la juventud peruana para decirle la verdad, nada más que la verdad. Es horrible, cruel, pero desnuda. Estos políticos homofóbicos, casusos y carroñeros de viejo cuño, compadre de la comparsa y la componenda, hoy se presentan como un mesías, salvador de todos los males, después de haber gastado la economía de los pobres y haberlo colocado en la cima de un acantilado, y haber demostrado a la nación peruana ser mucho más peligroso que las enfermedades perniciosas. En los últimos días hemos visto lo que no se ha visto en el continente latinoamericano. Los partidos forman alianza como la hiena, como las leonas, para atacar a los herbívoros que es el pueblo. Después de las elecciones, millones de peruanos se quedan con el dedo manchado de tinta azul, de haber equivocado el camino y haber elegido a la persona que no se merecía. Y la razón por la cual la juventud ha perdido respeto a sus autoridades, porque nada han hecho para respetarlo. Y razón también por la cual la juventud toma la violencia creyendo que por derecho le corresponde. Cabe preguntarse, ¿hasta cuándo una madre campesina de vuestros Picachos fríos, de vuestra cordillera, de vuestros Andes, de vuestros flancos orientales, de vuestras costas, hasta cuándo tendrán que estar pariendo como una bestia más que pare en el campo, en el potrero, en el corral? Porque ahí no hay área de salud, porque ahí no hay maternidades, porque ahí no hay clínicas, no hay ninguna infraestructura. Y como no queramos que haya hambre, miseria y violencia para un país famélico, endémico, corrupto y abandonado y administrado por gobiernos gasteriles. ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo un Congreso inoperante, parasitario, corrupto y archivador? En ese asqueroso, podrido y nauseabundo Congreso, los grandes proyectos están colgados en el pilón del patio de los olvidados para resolver el hambre, la miseria, la pobreza, la corrupción que han colocado a la nación peruana al borde de la desesperación y la locura. Los congresistas colgados como sanguijuelas, como parásitos y como verrugas, ¿hasta cuándo se irán succionando la ubre de la teta presupuestal? Mientras que en las calles, en los jirones, en las carreteras, en las avenidas a nivel nacional, vemos madres abandonadas implorando limosnas públicas con niños sobre sus brazos, sobre sus espaldas. Niños abandonados, semidesnudos en edad escolar. Ancianos apostados en los parques y a la banca dormitando. Familias enteras buscando alimentos putrefactados en los montículos de basura, conocidos como los gallinazos sin plumas, que perseguidos por el hambre tienen que introducirse al estómago. Mientras que la mesa de estos señoritos y señores en vestido de virreyes, donde los tentáculos de justicia no corren sus vestiduras y encaramados de vacas sagradas, y en sus mesas se sirven víporos manjares y las miajes que caen de sus mesas no permiten que los pobres recojan. Con tanta maldad, con tanta ignominia con que se viene tratando a las masas empobrecidas, estas masas empobrecidas algún día tendrán que despertarse de ese inmenso letargo y tendrán que sacarse la venda de sus ojos. Y cuando suceda esto, se harán justicia con sus propias manos, elegirán su propio gobierno. Este indefenso país no se merece semejante calamidad, porque la juventud peruana no puede ver el cambio del sistema en el dolor y en la sangre ajena. Cuando vemos la pirámide demográfica del Perú, vemos un mayor nacimiento de bebés, vemos un mayor aumento de jóvenes que de viejos. ¿Qué será? Si a mediano, a largo o corto plazo no se corrige este estado de cosas, es simplemente quedar rezagados y seguir convirtiendo a la sociedad peruana en una sociedad trivial y seguir siendo espectadores de un canibalismo sangriento, porque aún ya lo estamos expectando. Razón tenía decir Baquícano Carrillo en el año 1781 en la Universidad Mayor de San Marcos, a recibirle virrey de Jaure. Baquícano Carrillo le dijo a su majestad que un pueblo es como un resorte, que forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano imprudente que lo sujeta y lo humilla. Y valientemente tomó los nombres de Montesquieu francés y de Maquiavelo romano, que no debemos de esperar los males, que es una sociedad podrida. Yo también digo el que Baquícano Carrillo, lo más podrido, lo más corrupto, lo más asqueroso y nauseabundo del Perú es el Poder Judicial. La educación primaria, secundaria y superior en el Perú se encuentra sumamente abandonada.
Y si se sigue atropellando la educación y la justicia sobre la base de que se va a hacer del Perú el país con pan, con libertad, con justicia y con causa social, sobre la base de que se va a hacer de ese Perú profundo, de ese Perú milenario de etnias y de culturas, cuando las corrientes ideológicas políticas en el Perú se encuentran divididas, aisladas, podridas y carcomidas en base a la avaricia por la captura por el poder, abrazando la vieja y la maldita corrupción. Un cuerpo humano no podría seguir viviendo si las manos entran en conflicto con los pies y el estómago se cae en guerra con el hígado. Porque es patético ver patear un hombre, es dramático estropear su cadáver, pero más patético es ver emperecer un pueblo, pero más dramático es ver degollar un pueblo ya empobrecido. Cuando vemos la pirámide demográfica del Perú, vemos un mayor nacimiento de bebés, vemos un mayor aumento de jóvenes que de viejos, que será si a mediano plazo no se corrige este estado de cosas, es simplemente quedar rezagados y seguir convirtiendo a la sociedad peruana en una sociedad trivial y seguir siendo espectadores de un canibalismo sangriento, porque aún ya lo estamos expectando. ¿Hasta cuándo las prisiones y las cárceles se serán repletando de indefensa ladronzuelos, producto de una sociedad corrupta que los ha lanzado al campo del delito, mientras que se condecora delincuente de cuello blanco y de corbata y con patente de corso, es decir, con título profesional? Cabe preguntarse, ¿quiénes harán la revolución en las regiones más empobrecidas y más envejecidas, a donde no se tenga que pagar ni aceptar ningún precio por el cupo de la gota de la sangre? Si nosotros como profesionales y como técnicos, que nos hemos sacudido del polvo de la ignorancia y nos hemos alejado de la miseria, y si nosotros no hacemos la revolución utilizando la independencia, la libertad, la justicia y la ley, lo seguirán haciendo los otros. Muchos se preguntarán quiénes son los otros. Los otros que ven morir a sus hijos desde niños. Los otros que ven envejecer a su madre, a sus mujeres y a sus hijos en plena flor de la juventud. Los que viven en sus barracas. Hoy más que nunca los que viven en sus casuchas. Hoy más que nunca lo que sienten, lo que palpan con el estómago, el vientre vacío. Ellos seguirán aceptando cualquier revolución, por más violenta, por más caliente, por más fría, por más gélida que sea, con tal que le ofrezca un mundo diferente para sus presentes hijos y para sus futuros hijos. Allí es donde el terrorismo, homicida, criminal, totalitario, sanguinario y cobarde se estará presentando como una protección colectiva de la entrega por hambre, como la única solución del problema. Al elevar el peso bruto interno y dar principio de solución a los problemas de fondo, en esa misma medida alejaremos de vuestras costas todo intento de subversión que acepta la sumisión banderal criminal ante el hambre, la miseria, la pobreza y la corrupción y la vieja maldita coima que enraizado como un cáncer maligno va requebrajando y rompiendo la estructura de la columna vertebral de nuestra propia democracia, sacando ventaja y provecho que el Perú es un país difícil de unirse, de progresar y de continuar así. La tierra con su viento helado se será bebiendo la sangre coagulada, porque cada día la sociedad peruana se convierte en una jungla a donde el hombre se convierte en lobo de propio hombre. Grabando. El desarrollo de un país no solamente consiste en un plan de gobierno que presente un candidato que tiene apetitos de llegar al poder y entornillarse y enriquecerse con el dolor y el sufrimiento de un pueblo ya empobrecido, aprovechando un sistema decadente. El desarrollo de un país está en ese grueso instrumento que se llama la Constitución Política del Estado. El día que ese grueso instrumento esté administrado por autoridades probas y capaces, y el momento de aplicar la ley no hagan distingos y no les tiemble la mano, la paz y la libertad y la justicia social, recuperaremos a nivel nacional y gozaremos de respeto y de estímulo por parte de nuestras autoridades. Y de no ser así, seguiremos siendo la hoja seca que expulsa el árbol y el viento arrebata. El caos y el anarquismo os seguirá consumiendo vuestra patria. Debemos formar nuevos peruanos fuertes, como el hierro, para que el golpe del martillo no le doblegue. Tenemos un gran ejemplo, a Libertador San Martín, y de ese conocimiento los alumnos y los profesores debemos nutrirnos. ¿Quién fue el Libertador San Martín? Cuando el Libertador San Martín desembarcó en la bahía de Paracas, el virrey Pezuela, con su ministro Hipólito Unanue,
fueron a interceptarlo. Y Virrey Pezuela le dijo al libertador San Martín: echad tu barca a la mar si no queréis que las aguas cambien de color. San Martín le contestó y le dijo: yo no he venido a declararte la guerra, yo no he venido a buscar el campo de batalla, yo he venido a buscar el camino que me lleva al templo de la libertad, y si es posible pasaré por encima de todo ello. Esas batallas sangrientas que Bolívar dirigió en Junín y Ayacucho, está lleno de dolor, está lleno de sangre, y ese es el dolor y la sangre que nos reclama a todos los peruanos: vivir en un país con pan, con libertad, con justicia, con causa social, que la paz y la libertad y la seguridad debe reinar en todos los hogares a nivel del territorio nacional. Pero no olvidemos lo que dijo San Martín. San Martín dijo: si hacéis de la democracia una política criolla y convertir a la democracia en un libertinaje, ensangrentarán al trono, adherirán al criminal y obedecerán al vasallo. Busquemos la unidad de todos los peruanos, la paz y la libertad, que es la columna vertebral para todos los peruanos: vivir en comunidad, buscar el bienestar social. Yo tenía entendido y comprendía hasta estos momentos que solo el difunto enlutaba a las familias porque compartían ese dolor. Hoy me doy cuenta, con los cables que se filtran del país exterior al Perú, también hoy comprendo que la vergüenza también enlutan al país. Tendremos que esperar que el muerto resucite y baje de los cosmos, porque todos los peruanos estamos sumidos en un silencio sepulcral, porque la vergüenza crece y será creciendo, igual que la sombra cuando el sol se declina. Gracias. Mientras hay miles de familias, de hogares empobrecidas, estos hogares empobrecidos quisieran que el sol no toque sus ventanas, no toque sus puertas, anunciándose el nuevo amanecer. Porque al levantarse no tener con qué comprar una molécula de un grano de azúcar. Porque al levantar no tener con qué comprar una molécula de un grano de arroz para paliar el hambre y el frío del estómago de sus hijos. Estas familias empobrecidas quisieran seguir durmiendo y que la noche nunca terminara. Para despedirme con el dolor más profundo y con el cuerpo y el alma envenenada de tanto sufrimiento, de tanto dolor que ya no se puede soportar. Quisiera despedirme con este gran adagio filosófico, lo que decía el viejo Trisímaco antes de Cristo en la antigua Grecia y Esparta: a donde quiera que el Estado ha descuidado de la educación, ha recibido un golpe funesto y bárbaro. Las grandes potencias mundiales no se encuentran en peligro. Lo que está en peligro es la unidad, la integración y el desarrollo y el bienestar y la paz social del continente latinoamericano. Porque superemos los países isla para convertirnos en países independientes. Y como independientes que somos, ya es tiempo que debemos explotar nuestras materias primas, industrializarlos, manufacturarlos, para procesarlos con una educación moderna, tecnológica y científica. Será la única manera para poder bajar el índice delincuencial desde los que nos gobiernan hasta el más delincuente, más pobre y más abajo y más humilde. La miseria, la pobreza es el nido de donde se incuba la delincuencia. Los que roban de arriba es corrupción y los que roban de abajo son delincuentes. Si los dos son de las mismas calañas que atentan contra la norma y contra la ley. Y es la razón por la cual ya no podemos soportar la pobreza ni la miseria, ni la delincuencia de arriba ni la delincuencia de abajo. Porque de continuar así, la violencia y el hambre se extenderá y seguirá tocando la puerta de muchos hogares que aún todavía no lo padecen. Gracias. Estos políticos casusos y carroñeros de viejo cuño se han vestido hasta de inca para llegar al poder, para traficar con el hambre, con la pobreza, con la miseria, con el dolor de millones de peruanos,
por Centroamérica, por Europa y por Estados Unidos. Y hoy viene como un Mesías salvador de todos los males. Tiene el desparpajo, ha perdido el decoro de decir, hay que mejorar la economía de los pobres. Yo le preguntaría a este señor Inca, presunto Inca, a sembrar espinas y carros tendrá que cosechar, y ese es el vuelto que lo está recibiendo la nación peruana. Eso lo veremos en las ánforas, a donde estos políticos casusos y carroñeros de viejo cuño ingresarán al sacófono, al lugar de los faraones, para ser bendecidos y vivir ahí bajo ese techo de perpetuidad. Todavía los nuevos políticos modernos están pensando que el Perú es la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. El Perú es un país rico, a donde desgraciadamente viven pueblos pobres, porque somos como tántalos. Estos tienen los alimentos cerca de la mano y no logran alcanzarlo, porque el sistema democrático peruano es un conglomerado humano, malogrado, podrido y destruido, y un malestar que se gesta al mundo occidental que históricamente y lógicamente pertenecemos. Ahora somos el occidente aplazado, una de las cuantas zonas del mundo a donde se dan condiciones tan explosivas. Este estado de cosas que sucede en el Perú no solamente es creado por ideologías extranjeras, es creado por nosotros mismos los peruanos, al haber permanecido unidos, al haberse creado niveles de hambre, de miseria y de desesperación, y al haberse concentrado las grandes riquezas en una minoría de capitalistas, por aquellos que le dirigen desde adentro y lo controlan desde afuera. Todo eso conllevado para el óptico cultivo, para el avance de la subversión, homicidio criminal, que significa la independencia, la libertad, la dictadura, la democracia, la economía neoliberal y el libre mercado. Para un campesino, para un obrero, para un profesional, absolutamente nada. Amarrado bajo la sombra de una máquina económica que le explota y no le da mejoramiento ni satisfacción de una vía diferente. Sabemos muy bien que la liberación de vuestra pobreza, de vuestra miseria no vendrá a través de la transferencia de poder, ni a través de las melodías parlamentarias, porque los pueblos del Perú, las regiones más empobrecidas, más envejecidas, ya no ni extenderán más pagarés al hambre, porque nos hemos cansado de promesas. Lo que queremos son resultados que se enmarquen a nuestra propia condición de vida de mejorar. Capitalismo, socialismo, democracia, para nosotros nos da igual. Lo que no queremos es vivir con hambre, tener un techo decente y dar a vuestras familias una calidad de vida. Por algo nos distinguimos de la bestia del campo, pero al pesar que nos distinguimos de la bestia del campo, vivimos en peores condiciones de ellos. Cabe recordar los grandes testimonios que nos dieron la libertad, que nos entregaron la justicia para hacer de estas naciones un país con pan, con libertad, con justicia, con causa social. Y amado la política de democracia, que es la participación de igualdad y de derechos. El Perú, como vuelvo a repetir, es un país rico. Yo quisiera revivir a San Martín y a Bolívar. San Martín y Bolívar consideraron al país y al continente latinoamericano como el ombligo central de Sudamérica, como la dispensa alimenticia de las futuras generaciones mundiales. Hoy sufrimos un escollo de tanta desigualdad, de hambre, de miseria, como ellos hubieran logrado superar, porque ellos actuaron en términos subcontinentales, sin límite de Andes ni de fronteras. Era como una esperanza de división subcontinental se hubiese establecido al sur del Río Bravo. Desgraciadamente, si tantos gobiernos gasteriles se hubiesen embarazado de las ideas de Víctor, Raúl y de la Torre, hubiéramos creado el mercado común latinoamericano y hoy no seríamos los países de cupos y de cotas que somos ahora. No tendríamos por qué rodearnos ante las grandes potencias mundiales por un puñado de dólares. Y no le estaremos pidiendo con la lágrima en los ojos mejores condiciones de vida para nuestros pueblos, comprendiendo que el país continente latinoamericano es la segunda potencia mundial en expansión territorial del globo terráqueo después del Asia. Y estamos en condiciones de producir todas las especies animales y vegetales en ingentes cantidades y abastecer al mercado internacional y al mercado mundial. Por culpa de esas malditas fronteras, las grandes potencias mundiales consideran al Perú y al continente latinoamericano como el pequeño retazo del paraíso perdido, a través del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que han colocado a estos pueblos en el peor endeudamiento de la historia, conocido como lastre del siglo, es decir, que nosotros peruanos y los latinoamericanos
representamos para las grandes potencias mundiales como si fuéramos piedras y basuras de mala calidad. En el Perú, no todos los gobiernos han sido gobiernos gasteriles. También hemos tenido un gobierno sano, honrado, honesto, probo y murió pobre como el que habla. Ramón Castilla tuvo la oportunidad de gobernar este país por 2 periodos. Al término de su periodo se erigió el magno y soberano Congreso a hacer la entrega de la banda presidencial a su sucesor. Y Ramón Castilla dijo: mis adversarios de todo me pueden acusar, menos de delincuente ni de ladrón, porque estas manos jamás se han ensuciado con el asqueroso y despreciable metal. Yo no tengo fincas ni fortunas que no sea dentro de la soberanía nacional, como otros lo tienen, lo tendrán y lo serán teniendo. Compañero Alan, no todas las volandinas siempre hacen verano, compañero Alan. Gracias por haberme escuchado. El clamor y el sentir y el dolor como profesor y como docente universitario. Sería poco el entregar mi vida para el desarrollo, para la paz y la libertad, la justicia social de vuestro pueblo. La única manera para poder sacar del desarrollo del caos y el anarquismo que toman los gobiernos, tratan de sepultar al país, solamente nos librará de los males. Una educación industrial, tecnológica, científica y innovadora son las nuevas palancas mundiales que se preparan a los hombres para invadir y capturar mercados. Porque el ser humano es un insumo y su conocimiento es un capital. Gracias, señores.